tal si haces algo inteligente con tu Grati y haces que tu dinero trabaje por ti? Traslada tu Grati a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha que te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Continuamos conversando con nuestro amigo Enrique Gersi y en el corte, siempre en el corte salen las cosas más sabrosas, así que retomo la conversación que iniciamos durante los comerciales. ¿Qué pasaría si Alberto Fujimori es candidato a la presidencia, Enrique? Un candidato muy potente, que puede producir un efecto de frente sin el pacto de frente. ¿Por qué? Porque muchos votantes, electores de la derecha, podrían decir, no, vamos a votar de frente por Fujimori. No, ese puede ser un enemigo mortal para candidaturas como la de Añaños, inclusive como la de Philip o algunas otras. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori representa para un grueso sector de gente que votaría por él, ¿no? Un tipo de candidato que es capaz de parar a la izquierda. Ahora, su edad y algunas situaciones jurídicas podrían complicar su candidatura. Pero imagínate que sea el candidato, que lo presenten y Salas Arenas, pues parece que mañana lo ratifican a los dos, a Corbeto y a Salas Arenas. ¿Ah, sí? Ah, pero claro. Ah, qué maravilla. ¿Qué ha hecho la Junta de Justicia? Van a votar antes la reconsideración de Corbeto de que se produzca la audiencia en Arequipa de la competencial. Claro, a Salas Arenas lo elige el Tribunal, la Corte Suprema, pero a Corbeto, en una reconsideración con los señores Tello y Aldo Vázquez, podría ser mañana nuevamente reelegido jefe de la OMPE. ¿Te imaginas unas elecciones realizadas por el señor Corbeto? No tengo que imaginarlo, ya lo vi. Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Puede candidatear a Alberto con su hija en la fórmula? Probablemente lo van a tachar. Yo pensaría que sí, pero hay alguna gente que sostiene que al haber sido condenado, el doctor Aníbal Quiroga lo ha dicho con mucha versación, que por haber sido condenado, además no ha pagado la reparación civil, podría pagarles muchísimo dinero. Pero Antauro tampoco. Antauro tampoco, tendrían el mismo problema, ¿no es cierto? Podrían ser objeto de tacha. Pero no, o sea que podría ser una segunda vuelta de expresidiarios. Imagínate, en el jurado de elecciones yo no confío. Entonces, un jurado de elecciones con Salas Arenas o alguien que se le parezca a Salas Arenas va a hacer justicia. Son capaces de dejar pasar a Antauro y tachar a Fujimori, ¿eh? Sin duda. Pero sin duda. ¿Qué tienes? Ninguna. Van a decir que uno no y otro sí, se acabó. ¿No? Y tendríamos una situación absolutamente injusta, pero que podría ser un detonante muy importante para la campaña electoral, ¿no? Porque, claro, la tacha a un candidato de la importancia de Alberto Fujimori podría producir consecuencias en la opinión pública también, ¿no? ¿Quién crees tú que podría ser el candidato que realmente le haga frente? Porque yo pongo a Antauro, detesto inflarlo o darle color, como se dice en el barrio, pero teniendo en cuenta que acabamos de recordar que en el Perú se vota por joder, el que quiere votar por joder va a votar por Antauro. ¿Quién ves tú con capacidad de hacerle frente? Un cierto perfil de gente que quiera votar por joder puede efectivamente decantar hacia Antauro, básicamente en la Sierra Sur y en el mundo muy radicalizado. Pero no necesariamente Antauro es una candidatura por joder. Candidaturas, por ejemplo, como la de Philip o como la de Carlos Álvarez, dependiendo de cómo las manejen, pueden ser también candidaturas por joder. Y la de Alberto Fujimori, por joder a todos los caviares. Y al Poder Judicial y al establishment de los medios de comunicación, también puede ser una candidatura por cuidado joder. Tener contenido político. Daniel Olivares tuvo en las elecciones un lema que decía joder para transformar y mira cómo le fue, como la mona. Bueno, pero eso yo creo que conociendo a Daniel Olivares, que además fue mi alumno en la de Lima. ¿Ah, sí? Sí, claro, es un tipo muy simpático, pero digamos... ¿Tu alumno en Derecho? Sí, claro, estudió Derecho. Ah, mira. Sí, claro que sí, pero digamos, su perfil político no era muy coherente con las cosas que él decía, ¿no? Ahora, tú has recibido con entusiasmo, casi diríamos con algarabía, la idea de que Philip Butters candidatee. ¿Qué debe tener un candidato? Ya no me queda claro. ¿Debe ser un hombre versado? ¿Debe ser un hombre culto? ¿Debe ser un gran administrador? ¿Debe saber economía, historia?
¿Debe ser cómico como Carlos Álvarez? ¿Qué debe tener? Depende, ¿no? Depende. No es lo mismo ser un candidato de derecha, un candidato de centro o un candidato de izquierda. Pero en esencia, si tuviéramos que sintetizar de la manera más sencilla qué debe tener un candidato, es ser un hombre, una mujer, con una gran capacidad de comunicación para transmitir ideas, sus ideas, o las ideas que quiera convertir en el lema de campaña. ¿Por qué? Porque en una elección, Beto, hay siempre dos procesos simultáneos. Una cosa es el proceso electoral, quién gana más votos, y otra cosa es el proceso político, quién fija la agenda. Entonces puede ocurrir que el que gana más votos fije la agenda, pero puede ocurrir lo contrario, como pasó en el 90, que el que pierde los votos, no gana la elección, fija la agenda. Fue el caso de Vargas Llosa. Ganó Fujimori, tuvo una victoria electoral, pero la victoria política la tuvo Vargas Llosa porque Fujimori gobernó de una u otra manera con el programa de gobierno de Vargas Llosa. Entonces, un candidato que quiera ser triunfador tiene que ganar en dos terrenos, ya, pero ¿qué en tiene, el electoral y el político. ¿Qué destrezas, capacidad de comunicación, qué talentos debe tener? Gran capacidad de comunicación para transmitir ideas de la manera más simple. ¿Solamente eso? Yo diría que sí. Alan García tenía una frase que se la decía a sus amigos, nunca la decía en público, que en el Perú cualquiera que se lo proponga podía ser presidente. Y eso se necesita. Eso me parece aterrador. Bueno, ese es el problema. No me parece una buena noticia. No, es pésima. Ese es el gran problema con la... ¿Por qué crees tú que cada 5 años pasamos por una película de terror cada vez que se va a elegir un presidente? Porque no se elige al racional, no se elige al mejor. Se elige de una manera extraña, como decía Tafur, ¿no es cierto?, a alguien que logra enganchar. Y puedes enganchar de muchas maneras. Hemos visto las candidaturas más extrañas convertirse en opciones políticas, ¿no? Y puede volver a pasar, ¿ah? Es decir, la forma como el peruano exprese su desacuerdo puede ser muy dramática. Mira lo que pasó en Argentina. Nadie daba medio por Milei, ¿ah? Milei era un tiktokero liberal, radical, que daba clases de economía en la web y de repente se fue convirtiendo en un fenómeno cuando la Kirchner cometió un error político gravísimo. Bajó la edad de votación de 18 a 16, pensando que eso, el electorado joven juvenil, aseguraba para el peronismo la elección. No la vio. ¿A quién le aseguró la elección? A Kirchner. Bueno, acá puede pasar... A Milei. O a Milei, perdón, le aseguró la elección. Porque los muchachos de 16 años sintonizaron con él. El que sepa enganchar en el Perú a los jóvenes de 25 años para abajo, gana la elección. Y hoy día sí las redes tienen mucha fuerza, mucho más que hace 5 años. Porque ya la penetración de las redes es enorme. Entonces más me estás diciendo que la... ¿Y quién puede funcionar? Que la... A ver... La instrucción, cualquiera puede ser la cultura general, porque tú apoyaste a Vargas Llosa y ahora estás apoyando a Batters. Hay cierta distancia, ¿no?, entre ambos personajes. Digamos, Batters, ¿no?, todavía no es candidato, Beto. Vamos a ver quién es candidato y quién otro hay. Pero tú lo has apoyado, has apoyado a Vargas Llosa desde antes de ser candidato. Sí, no. Entonces, mi amigo. Claro. Por eso, digamos, el hecho de que sea premio Nobel 81, y sea nuestra máxima gloria literaria no lo hubiera hecho necesariamente un buen presidente. No. Lo mismo podríamos decir del amigo Batters. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Es un gran comunicador. Ser un gran comunicador no necesariamente te hace un buen presidente, pero el tema es quién gana una elección, no quién es un buen presidente. Sin duda, el tema es analizar quién podría ser un buen presidente. Digamos, esa es otra cosa. No quién gana una elección. Claro, no darle color a alguien que nos podría llevar más abajo. Un buen presidente es aquel que tiene que combinar dos elementos. Tú me preguntabas quién puede ganar una elección. Ahora, ¿quién puede ser un buen presidente? Un buen presidente tiene que tener, además de la capacidad de comunicación de la que hemos hablado, ser capaz de transmitir una idea, una gran capacidad de administración, ¿no? Es decir, tiene que ser una persona capaz de manejar un país. Eso no es fácil, ¿eh? Yo creo que Alan García, por ejemplo, fue un gran político, ganaba elecciones, pero no estoy seguro que haya sido un buen presidente. Y Belaúnde tampoco. Mira, yo te lo voy a poner con un ejemplo más crudo. Si tú no puedes manejar la economía de tu familia, no manejes la economía de mi país.
debería ser un buen lema. Digamos, Pero no digamos. Tú sabes que los buenos presidentes, que son generalmente buenos gerentes, no necesariamente son los que ganan las elecciones. No, Para eso existen los primeros ministros. Por eso es que además los empresarios la tendrían ganada, ¿no? Ahora tenemos a Ñaños, podríamos tener a Roque. No ha querido. No ha querido. Hasta ahora, pero todavía está a tiempo. Sería un candidato fantástico, ¿eh? O Erasmo. O Erasmo. ¿Por qué no? Una segunda vuelta de empresarios. Difícil en este país. ¿Por qué? Muy difícil. No sé, creo que en el Perú los empresarios no son populares. O sea, tú le ves más futuro a Carlos Álvarez y a Batters que a Erasmo Wong y a Carlos Añaños. Pero sin excluir a la izquierda, ¿no? Antauro y Puca son peligrosos. Estamos cerrando los ojos. Digamos, solo de este lado. Ya. No, sí, digamos, yo creo que tienen más capacidad de comunicación. Sin duda, Carlos Álvarez. Philip tiene la suya, ¿no? La dudo en el caso de Añaños. No me parece, hasta ahora no le veo el ángulo, vamos a ver, ¿no? Dicen los que lo conocen que Añaños es un gran tipo, solo escucho sobre su talento, ojalá. Vamos a ver cómo es en la cancha. Nuevamente, ser un gran tipo es un requisito necesario para ser un buen presidente. No. Se dice que José María Velasco Ibarra, que ganó en Ecuador 5 elecciones y nunca terminó ningún periodo, no era un gran tipo. Pero era un candidato que nadie lo derrotaba. Un gran tipo no es... Melcochita es un gran tipo. Sin duda. Y Rafael Belaúnde es un gran tipo, ¿no? Me quedo con Melcochita. Bueno, no te hace reír, pero es una persona que sabe administrar. Pero tú has dicho que el humor es importante. Claro. El humor es importante, la capacidad de hacer reír es importante. Y la capacidad de comunicación es importante. Me cuentan que mi colega Magali está rebotando los contenidos de este programa casi en tiempo real. Ah, qué bueno. Un saludo para Magali Medina, con quien competimos, humildemente, por supuesto. Ya regresamos, nos vamos a una pausa. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo haces, lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Ya regresamos.